Hola, un saludo para todas las personas que estáis viendo este video de presentación del libro Patriarcado y Capitalismo, Feminismo, Clase y Diversidad. Este es un libro, acá lo mostramos, que publicamos a fines del 2019 por Editorial Akal. Mi nombre es Josefina Martínez y estoy con Cintia Burgueño. Y bueno, este libro lo escribimos las dos a cuatro manos, podríamos decir que el verano pasado, de forma bastante acelerada. Este libro, bueno, lo escribimos antes de que estallara la crisis actual, pero aún así pensamos que tiene mucha vigencia para pensar algunas de las cuestiones que hacen una perspectiva anticapitalista y revolucionaria desde el punto de vista del feminismo. Para eso, nosotras partimos de una realidad distinta. Ha estallado una crisis no solo sanitaria, sino una crisis económica y social sin precedentes. Muchos analistas ya están diciendo que nos encaminamos a una de las crisis más grandes del capitalismo desde los años 30. Y esta, como en crisis anteriores, van a intentar que sea descargada otra vez sobre la clase trabajadora, sobre las mujeres, sobre las personas migrantes y sobre la juventud. Entonces, en este nuevo contexto y en esta crisis a la que nos enfrentamos, es que hoy presentamos nuestro libro. Y para eso, el primer tema que me gustaría abordar es lo que nosotras tratamos en los primeros capítulos del libro, que están dedicados a polemizar con el feminismo liberal y con las perspectivas antigénero de la extrema derecha. Este feminismo liberal, digamos, para hacer una primera definición, nosotras decimos que muchas cosas también se toca con otras variantes del feminismo, como el feminismo radical o separatista. ¿Por qué? Porque es la idea de que se podría luchar por mejores derechos para las mujeres o por terminar con la opresión desde un punto de vista de un sujeto mujer homogéneo, separado o opuesto al resto de los hombres de la clase trabajadora o de los oprimidos, sin tener en cuenta justamente la condición de clase y otras opresiones que atraviesan a los sectores oprimidos y explotados en nuestra sociedad. Nosotras pensamos que este tipo de concepciones lo que hacen detrás de esa supuesta homogeneidad, de esta idea de las mujeres como si no hubiera diferencias entre nosotras, lo que hacen es ocultar las diferencias de clase, el racismo y la dominación imperialista. Es decir, muchos de los privilegios de los que sí disfruta un pequeño sector de la sociedad, un sector que está integrado no solo por hombres, sino también por muchas mujeres de la clase dominante. Y por eso nosotras en el libro abordamos y le damos caña, digamos, a una figura en particular de este feminismo liberal, que es la figura de Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que, si recuerdan, hace un tiempo atrás publicó en sus redes sociales varios textos planteando por qué se consideraba feminista. Bueno, Ana Botín representa este modelo de feminismo liberal, de los techos de cristal, de que lo único que hay que hacer para conseguir conquistas sería tener confianza en una misma, ¿no? Ocultando las contradicciones estructurales que dividen a la sociedad, no solo entre, digamos, generando las opresiones, sino también entre clases sociales enfrentadas. Nosotras lo que pensamos, lo que planteamos en el libro, es que la ampliación, si bien hubo una ampliación de derechos para las mujeres en el marco de las democracias neoliberales de los últimos años, democracias cada vez más degradadas, esta ha sido muy desigual. Y al mismo tiempo decimos que una mayor igualdad ante la ley no significa una mayor igualdad ante la vida. Para millones de mujeres precarias, para mujeres pobres, para las mujeres migrantes, esos derechos en el papel o directamente la ausencia de ellos no se concretan en cambios significativos en sus condiciones de vida, como promete este feminismo liberal. Si volvemos al caso de Ana Botín, estamos hablando de una mujer que tiene una fortuna personal de nada menos que 300 millones de euros. Y entonces creemos que queda muy claro que no es posible comparar la vida de esta mujer con la de millones de trabajadoras precarias que hoy, por ejemplo, están
ante la angustia de estar en el paro, o que están yendo a trabajar sin condiciones de seguridad, higiene por el tema de la pandemia y el coronavirus, o las mujeres migrantes que no tienen derechos. Entonces, una idea que planteamos en el libro, que desarrollamos, es muy sencilla. Decimos que la cuestión de clase atraviesa el género y delimita trincheras enfrentadas. Otra idea que abordamos en los primeros capítulos es una noción que desarrolló una feminista norteamericana que se llama Nancy Fraser, y ella planteaba que bajo el neoliberalismo el feminismo fue utilizado, o cierto feminismo liberal fue utilizado por el sistema para legitimarse. Lo que antes había sido un movimiento fuertemente antisistema en los años 60 o 70, se transformaba ahora como en un sentido común ampliado, pero aceptado por el propio mainstream, perdiendo todos sus elementos críticos. Esto lo vamos a relacionar con otro capítulo del libro, que es el capítulo dedicado especialmente a analizar este fenómeno de la extrema derecha y todos los movimientos fundamentalistas antigénero, ¿no? Contra las mujeres, contra los derechos LGTB, contra las personas migrantes, etc. Y bueno, hoy hablábamos con Cintia hace un rato que este capítulo del libro creemos que tiene mucha actualidad cuando estamos viendo, por ejemplo, en las calles de Madrid, de otras ciudades del Estado español y en otras partes del mundo, a sectores de la extrema derecha salir a movilizarse, hablando de que exigen libertad, por ejemplo, contra el confinamiento, cuando en realidad la única libertad por la que pelean estos sectores de los barrios más ricos, de las ciudades más ricas del mundo, es por la libertad de seguir explotando a sus trabajadoras, a sus trabajadores y al resto de las personas, por ejemplo, de los migrantes. Y son estos mismos sectores los que tienen un discurso antigénero, un discurso conservador y xenófobo, ¿no? Entonces, se nos plantea una cierta disyuntiva que nosotras abordamos en el libro, y que es cómo enfrentar a estos sectores de la extrema derecha, porque hay muchísimas corrientes políticas, partidos del régimen, etcétera, que nos dicen que para frenar a la extrema derecha hay que elegir el mal menor, y que por eso hay que aceptar estas propuestas del neoliberalismo progresista, como hablábamos antes, que son las que ya conocemos, ¿no? Esta idea del mal menor contra la derecha, el problema es que nos condena a repetir una y otra vez las mismas políticas neoliberales, aunque éstas tengan un rostro progre, ¿no? Es decir, son las políticas que hoy, por ejemplo, podemos identificar claramente con el gobierno social liberal del PSOE, que en esta ocasión está integrado también por ministros de Unidas Podemos. Pero este gobierno, más allá de sus discursos progresistas o feministas, es un gobierno que no derogó las reformas laborales, que no derogó la ley de extranjería, que no cerró los centros de internamiento para extranjeros, y que mantiene políticas que llevan a millones de trabajadores y trabajadoras al paro, al desempleo y a la precariedad. Es el gobierno que hoy, además, está brindando paquetes millonarios a las grandes empresas y rescatando a empresarios como Ana Botín. Nosotras lo que planteamos en el libro es que el capitalismo, ya sean sus versiones más conservadoras o con rostro progresista, había prometido la libre elección para todas las mujeres, pero solo entregó la llave esa del paraíso a una ínfima minoría. La mayoría de las trabajadoras, las campesinas o las personas, las habitantes de los países más pobres, nunca tuvieron esa opción. Nosotras planteamos en el libro, a lo largo de varios capítulos, que esa idea de que es posible un capitalismo más humano, más feminista o más ecologista, es pensar como que podríamos cambiar el sabor del agua del mar y endulzarla con pequeñas cucharadas de azúcar. Es una idea esta que tomamos de Rosa Luxemburgo, que ya hace más de 100 años planteaba la polémica con toda idea de que es posible reformar el capitalismo. Nosotras, para terminar esta primera presentación de los primeros capítulos del libro,
lo que decimos es que no nos queremos conformar ni nos vamos a conformar con una pequeña cuota de igualdad o con algunos parches sociales para un pequeño grupo de mujeres o de personas que hoy están siendo afectadas por la crisis. Lo que queremos es hacer estallar por los aires todas las estructuras del capitalismo patriarcal. Y bueno, con esto creo que doy un poco una idea, Cintia, de lo que trabajamos en los primeros capítulos del libro. No sé si querés continuar vos. Sí, 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 totalmente. En los primeros capítulos también le dedicamos uno muy importante, que se llama La clase trabajadora, la clase obrera tiene rostro de mujer, suelos pegajosos para las Kelly, donde analizamos, ¿no?, la situación de las mujeres trabajadoras en el Estado español, ¿no? Y siguiendo con lo que decía Josefina, se actualiza muchísimo, ¿no? Porque vemos hoy como la crisis está generando, ¿no? Como la crisis actual está generando esas condiciones, ¿no?, para que el conjunto de la clase trabajadora, que hoy es altamente feminizada, y eso es lo que justamente analizamos muchísimo en el libro, actúe, y actúe para que además este sistema, como decía José, capitalista estalle por los aires, ¿no? Se están preparando esas condiciones. Si antes sectores de trabajadoras aquí y en el mundo han estado en primera línea, como se dice ahora, ¿no?, en primera línea, luchando y autoorganizándose contra la precariedad laboral, contra la explotación, contra las múltiples violencias de género, hoy, frente a la crisis del coronavirus, están en primera línea, ¿no?, tanto en las tareas de la producción como la de reproducción, ¿no?, que es lo que vemos permanentemente en los medios, ¿no?, y en las denuncias de las mujeres trabajadoras, de las sanitarias, de las trabajadoras del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, tareas que hoy se consideran esenciales, ¿no?, pero que el sistema capitalista y patriarcal siempre las ha ubicado en las últimas de las categorías. Esto es lo que estudiamos bastante, intentamos desarrollar en los primeros capítulos del libro, es decir, categorías que las han infravalorado, con un objetivo claro, que es imponer mayor explotación, todo tipo de brechas y desigualdades, ¿no?, y que la crisis del COVID está visibilizando todas esas contradicciones, que además, después de las pandemias, nos va a llevar a más paro, más precariedad, más pobreza, de toda la clase trabajadora, mitad feminizada, ¿no? Pero que va a llevar también, y eso es una de las hipótesis nuestras, ¿no?, a que las trabajadoras estén aún más en la primera línea de la lucha de clases, con todos los sectores oprimidos y explotados. Porque lo que hay, y eso es, y también es una de nuestras hipótesis, ¿no?, que las condiciones para construir esto que nosotras nos planteamos, un feminismo anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, opuesto al feminismo liberal como el de Ana Botín, que explicaba José en relación al primer capítulo del libro, son condiciones que se están acelerando de manera impresionante, ¿no?, y muy acelerada. En el libro, bueno, como decía antes, hemos dedicado varios capítulos a explicar cómo las transformaciones en el capitalismo han llevado a una feminización del trabajo exponencial, ¿no?, tal que el 40% del empleo global está compuesto por mujeres, eso a nivel mundial, y en el Estado español el 47%. Y que este crecimiento de la fuerza asalariada femenina vino acompañada por el empeoramiento de las condiciones de trabajo, signadas por la fragmentación y la división interna en múltiples categorías, que es lo que hoy vemos de manera, todas estas contradicciones, claro, o sea, se ven de manera muy patética, ¿no?, muy clara. ¿Qué pasa? Que llegado el siglo XXI, justamente a pesar de que de los avances en derechos políticos, civiles, democráticos, obviamente producto no cayeron del cielo, ¿no?, estos avances, estas conquistas, sino que han sido producto de las luchas históricas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, es en el terreno laboral donde más se han ido acrecentando las desigualdades. O sea, mientras
hemos logrado muchas conquistas en derechos políticos y civiles y democráticos. En el terreno laboral, contradictoriamente se han acrecentado estas desigualdades de género, ¿no? Que hoy, repito, se ven de manera exponencial, ¿no? Entonces, por tanto, si antes de la pandemia la lucha contra la precariedad laboral ha sido la marca para las trabajadoras, hoy en tiempos de COVID se desata de manera fulminante, y yo quería ver cómo nosotros lo quería más o menos esquematizarlo en 3 esferas, que es un poco también lo que analizamos en el libro. Una es lo más evidente, ¿no? Que son los despidos masivos que decía José en sectores sin contrato, o de contratos de obra y servicios, sin prestaciones, y miles de ERTES que, digamos, en el cual las mujeres trabajadoras estamos sobre representadas, ¿no? No me voy a extender ahora con los porcentajes, pero es realmente impresionante. Si vemos, por ejemplo, en el sector de la hostelería, donde las mujeres estamos sobre representadas, ahí hay miles y miles y miles de mujeres en el ERE, no en los ERTES. En los ERES, como es el caso de las Kelly, por ejemplo, que ellas mismas denuncian que solo el 5% está en un ERE, es decir, el 95% está, perdón, en un ERTE, el 95% está en ERES. Como ejemplo, ¿no? Para no dar más datos. Segunda esfera, que en la mayor explotación de los sectores esenciales, quiero decir, durante el coronavirus lo que está viviendo es una explotación mayor de las trabajadoras que ocupan los sectores esenciales, porque son altamente feminizados, están altamente feminizados. La limpieza de los hospitales, la limpieza de las trabajadoras sanitarias, los trabajadores de supermercados. Es lo que vemos hoy, ¿no? En todos los medios, las denuncias de las mujeres que limpian los hospitales sin EPIs, en condiciones de explotación brutal. Las trabajadoras sanitarias, no hace falta que explique mucho, y ya ni hablar de las trabajadoras de los supermercados, sobre todo las cajeras, ¿no? Y aunque hoy la pandemia las ubica, como decíamos antes, en el centro de las esenciales, históricamente han estado totalmente infravaloradas por este sistema capitalista patriarcal, sirviéndose, ¿no? De esa división sexual del trabajo, que es algo que también abordamos bastante en el libro, que no lo voy a explicar, para que podáis leer el libro, pero que es un concepto que desarrollamos, que no es nuevo, que es histórico, ¿no? La división sexual del trabajo, pero que intentamos analizar al calor de las transformaciones del capitalismo actual, ¿no? Algunos datos actuales igual voy a dar, digamos. Las mujeres representamos el 74% del personal sanitario, para que veamos hoy cómo las tareas esenciales están altamente feminizadas, ¿no? El de enfermería, el 84%. El del personal de farmacia, el 71%. Y el de los centros de tercera edad, habéis visto la grave crisis hoy de las residencias de ancianas y de personas mayores, el 90%. Entonces, bueno, y el 93% del personal de limpieza, oficinas, hoteles, casas, también son mujeres, y el 84% las cajeras de supermercado. Trabajos, además, que hoy están redoblando su jornada laboral y que además están gravemente expuestas al contagio del COVID, ¿no? Y la última esfera, que nos parece que también se actualiza porque hemos desarrollado especialmente en un capítulo que tiene que ver con la feminización de los cuidados y esta traslación, ¿no? Que hubo históricamente de los hogares al trabajo asalariado, es decir, las tareas de cuidados antes estaban encapsuladas en los trabajos del hogar, digo, muchas décadas antes, y ahora es parte del trabajo asalariado, ¿no? Lo que también desata esta crisis exponencial bajo la pandemia, con antecedentes de décadas de recortes en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales, ¿no? Una cuestión que, como decía antes, hemos dedicado un capítulo especial llamado, bueno, voy a decir el título, Cuidados, Trabajo Reproductivo y Doble Jornada. Estos son debates que además ahora se están actualizando bastante, digamos, en el conjunto del movimiento feminista, pero que creemos, ¿no? Que
lo que develó claramente este sistema capitalista patriarcal es que todas las tareas de cuidado son necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo y que son un sostén fundamental para la producción del capital. Y que por tanto las teorías que buscan analizar las esferas de reproducción y producción como sistemas separados, pasan por alto, ¿no?, la existencia de vínculos cada vez más directos entre el trabajo del hogar y la explotación laboral, y que las tareas de cuidados no pertenecen, ¿no?, exclusivamente a la esfera privada, cuestión que está expuesta en plena pandemia cuando vemos que los trabajos asalariados vinculados a los cuidados también se están haciendo insoportables para las trabajadoras, ¿no? Y sobre todo para las trabajadoras que aún tienen que soportar la doble carga, como ya estamos viendo la cantidad de denuncias, ¿no?, de la situación de las mujeres, por ejemplo, con el teletrabajo hoy, ¿no? Es decir, se evidenció que en realidad, como síntesis, digamos que es la clase trabajadora cuya mitad es femenina, y que ocupa las posiciones estratégicas, ¿no?, tanto para la producción y reproducción de la sociedad, ¿no? Se evidenció la crisis que hay, ¿no? Y se evidenció también la posición de las trabajadoras inmigrantes, ¿no? Cuestión que también hemos dedicado un capítulo especial, ¿no?, que le hemos puesto un nombre que a nosotros nos gusta mucho, combativo al capítulo sobre este tema, que es migrantes triplemente oprimidas, triplemente combativas, que no es más ni menos que una de las lemas que tienen nuestras trabajadoras inmigrantes de pan y rosas, que gritan siempre en las calles, ¿no? No sé, José, si quieres desarrollar tú, José, este capítulo, ¿no?, que creemos que tiene mucha importancia para el conjunto del libro también. Sí, en varios capítulos del libro tomamos muy en cuenta la situación de las trabajadoras migrantes. En este que hacías referencia, comenzamos justamente con la situación de las trabajadoras de la fresa de Huelva, y decimos, ¿no?, que el feminismo será antirracista o no será, tomando esta consigna también de los movimientos de mujeres y las comisiones de migrantes y antirracistas de los movimientos de mujeres. Nosotros pensamos que efectivamente es uno de los sectores que forma parte de la clase trabajadora y que es especialmente afectado por esta crisis, no solo en el Estado español, sino en todo el mundo. En el libro les recomendamos que lean, porque hay otro capítulo también dedicado a esta cuestión de la relación entre racismo y capitalismo, en el que tomamos y debatimos sobre qué son las teorías de la interseccionalidad y planteamos algunos contrapuntos y diferencias entre las teorías de la interseccionalidad y el feminismo marxista. Hoy no vamos a desarrollar toda esta cuestión, pero en todo caso volvemos a recomendar que puedan leer el libro. Lo que sí, quería tomar un caso que es este de las trabajadoras del campo, porque la crisis del coronavirus volvió a plantear esto que decía Cintia, ¿no?, de cómo sectores que están terriblemente invisibilizados, precarizados y no considerados como parte, digamos, de los trabajadores, de la clase trabajadora, con todos los derechos que tienen, que tendrían que tener, en esta crisis se mostraron como sectores esenciales para la reproducción de la propia vida de las grandes ciudades. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores del campo, porque ¿qué es lo que se produjo? La Unión Europea empezó a cerrar todas las fronteras de los países, uno tras otro, como forma de tratar de aislar a las poblaciones y frenar el contagio, pero esto llevó a que cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que son trabajadores temporales que ingresan a los países para la recolección de la fruta, de las verduras en el campo, no pudieran ingresar. Y esto generó una crisis, por ejemplo, en países como Alemania, que de golpe veían que le faltaban 300.000 trabajadores y trabajadoras en el campo, que provienen en general de países del este, de Marruecos, de otras partes del mundo.
Esto también pasó en el sur de Europa y llevó a que, contradictoriamente, varios gobiernos tuvieran que hacer regularizaciones de personas migrantes, aunque de forma parcial. Por ejemplo, solo acotada la campaña de la recolección, o por 6 meses, como ahora se está terminando de hacer en el Estado español, pero una vez que la recolección, que la campaña termine, esas personas van a volver, digamos, a su categoría de no tener regularizada la residencia, de ser tratadas como personas, como no ciudadanos, y por lo tanto expuestas a poder ser expulsadas, deportadas o encerradas en centros de internamiento para extranjeros. Y esa vulnerabilidad lo que facilita enormemente es su explotación y la precariedad laboral. Por eso en el libro nosotras explicamos que explotación, racismo, opresión de género se cruzan e interactúan, favoreciendo esta multiplicación de las ganancias de las grandes empresas capitalistas. Nosotras, otra cuestión en relación al problema del racismo y del capitalismo y de la opresión de género que planteamos en el libro, es que estas cuestiones no se pueden abordar como si fueran algo del ámbito individual o meramente cultural, ¿no? Porque a veces entre cierto activismo social está esa idea de que hay que simplemente deconstruir los privilegios como un acto de conciencia individual que se hiciera que se hiciera dentro de las organizaciones o de los grupos. Y la realidad es que esto pone demasiado o pone exclusivamente el foco en cuestiones individuales y es parte de una lógica que nos ha legado el neoliberalismo y el posmodernismo, haciéndonos perder de vista que en realidad estamos ante un problema que es estructural, que está enraizado en el capitalismo y que es un sistema material, porque el racismo no es solo una ideología, es un sistema material basado en leyes, en muros, en vallas, en cárceles para extranjeros y en cuerpos policiales. Es decir, que el Estado es garante de esas relaciones de discriminación, de desigualdad que se reproducen en el propio sistema capitalista. Nosotras recorremos en el libro todo el proceso que se dio de aumento de las migraciones en las últimas décadas y cómo eso estuvo ligado a procesos de precarización laboral en gran parte del mundo. Pero volviendo a lo que planteaba al principio y a esta idea de la interseccionalidad, ¿no? que a veces se plantea como una salida a la posibilidad de cruzar las distintas opresiones. Nosotras lo que planteamos es una breve historia de este concepto, un recorrido por los aportes que se hicieron desde, por ejemplo, los feminismos negros y también el feminismo socialista en la lucha por la emancipación de las mujeres contra el capitalismo patriarcal. Pero planteamos que cuando este término, digamos, se puso más en la moda intelectual y académica, fue en los años 90, en el mismo momento que cobraban más peso las ideas del posmodernismo, del neoliberalismo, y que al mismo tiempo se tendía a sacar del mapa la idea de la clase obrera, ¿no? Fue cuando llegamos a escuchar cosas que hoy nos pueden parecer insólitas, pero que eran un sentido común instalado, de que la clase obrera no existía más o que, bueno, se venía el fin de la historia. Nosotras consideramos que la cuestión de clase sigue desempeñando, como planteaba Cintia, ¿no? Un papel central en la sociedad capitalista para delimitar los campos enfrentados, la división de clases, y que desde ahí tiene que ubicarse una perspectiva feminista revolucionaria. Ahora bien, al mismo tiempo decimos que sería no solo un error gravísimo, sino un problema que nos llevaría a la impotencia política en una estrategia emancipadora, concluir de esto que las opresiones son algo secundario para el funcionamiento del capitalismo. Nosotras decimos que las relaciones patriarcales surgieron miles de años antes del capitalismo, que el racismo también tiene sus cuestiones específicas, pero que estas formas de opresión adquirieron su forma concreta en el marco de este sistema social capitalista. De ahí que decimos, no se trata de oponer
la lucha feminista o la lucha antirracista a la lucha de la clase trabajadora, como si fueran cuestiones separadas. Lo que planteamos es que hay que reconocer que la clase trabajadora es hoy más diversa, más racializada y más feminizada que nunca. Y desde ahí cobra vigencia esta relación que explicaba Cintia antes entre clase y género, también en el terreno de la estrategia que tenemos que desarrollar, ¿no? Lo que planteamos finalmente es que simplemente la intersección o la sumatoria de movimientos, ¿no? El movimiento de movimientos para la resistencia no es suficiente. Si todas estas luchas, estos agravios, digamos, no se articulan con una estrategia común para derrotar al sistema capitalista. Porque si no hacemos eso, lo insistimos en el libro, lo explicamos, lo desarrollamos, no va a ser posible terminar ni con el racismo ni con la opresión patriarcal. Nosotras lo que planteamos es que hace falta una estrategia hegemónica y revolucionaria de la clase obrera, es decir, que esté la clase obrera junto al resto de los sectores oprimidos con una perspectiva de lucha que sea anticapitalista y por una sociedad de otro tipo, por el socialismo, para superar todas las miserias que nos plantea este sistema. Esas son algunas, digamos, de las grandes cuestiones que trabajamos también a partir de relacionar las cuestiones del antirracismo, la cuestión de clase y la cuestión de género. No, sí, nosotras terminamos el libro con una reflexión estratégica en este sentido, ¿no? Donde también, a ver, también abordamos diferentes temas que alrededor de los debates actuales que hay en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista, ¿no? Hablamos de la cuestión de la violencia, un capítulo que llamamos Sus violencias, nuestra lucha, hablamos de la cuestión de la prostitución, donde también tenemos un posicionamiento, ¿no? Respecto a los dos campos en disputa que hay. Hablamos de la liberación, bueno, dedicamos un capítulo especial sobre el feminismo, la liberación sexual y la diversidad, etcétera, ¿no? Y en el último bloque es donde abordamos estas reflexiones estratégicas que recién explicaba Josefina, un poco para sintetizar algunas cuestiones, ¿no? Nosotras nos planteamos que no se trata, ¿no?, de limitarnos a visibilizar a las trabajadoras, o a visibilizar a las mujeres inmigrantes que siempre están ocultas, que son invisibles, y aplaudirlas y ya está, ¿no? O a reconocerlas, ¿no? Creemos que de lo que se trata hoy, y hoy es más que nunca, hoy es evidente que es así, y que el movimiento feminista y de mujeres se tiene que preparar para una crisis sin precedente en la que lo que necesitan las mujeres trabajadoras y las mujeres inmigrantes es avanzar junto a ellas en sacar conclusiones profundas de lo que está pasando, ¿no? De por qué porque la crisis, ¿no?, para la clase trabajadora no es una idea, digamos, ¿no? Sino que es una cuestión de vida o muerte, como lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque quien no muera por el virus, ¿no?, que ya están habiendo miles de muertes, va a morir de hambre, o sea, por el hambre, va a morir bajo la pobreza, extrema pobreza, paro, etcétera, ¿no?, que es lo que estábamos viendo ahora bajo una crisis que se avecina histórica, ¿no? En un capítulo del libro nosotros abríamos una hipótesis y nos preguntábamos, ¿no? ¿Es posible apostar porque las mujeres trabajadoras puedan cumplir un rol de vanguardia en la lucha de clases? Nos preguntábamos, ¿no? Nos preguntábamos también si está planteado que sean las mujeres trabajadoras, con este rol, como sujeto político colectivo, las que puedan romper también la división de las filas del movimiento obrero actual, que está atado de pies y manos por las direcciones sindicales burocráticas, y de este modo aportar a revolucionar y a recuperar los sindicatos, o si no, crear nuevas organizaciones democráticas de bases que serán realmente una herramienta de lucha y autoorganización y no lo que son hoy, ¿no? Creemos que estas hipótesis se actualizan, ¿no? Porque todos los peores agravios, como decía José antes, que estamos viviendo hoy,
que fueron creados desde décadas por la clase capitalista, en tiempos de pandemia nos sacuden y nos sacuden hasta la muerte. Y es más, las aceleran, o sea, creemos que estas hipótesis están casi aceleradas, que están puestas hoy, ¿no? Y que además también están poniendo en valor las importantes experiencias de lucha y autoorganización de las trabajadoras que ya vienen protagonizando durante toda esta década, ¿no? Junto a otros sectores de la clase trabajadora. Por tanto, creemos que se actualizan estas hipótesis también porque hoy muchas mujeres piensan en esto que decíamos antes, ¿no? De las secuelas devastadoras después de la pandemia, en retroceso de los derechos laborales que estamos viviendo hoy, pobreza, paro, la deuda pública, y que toca empezar a prepararse para que esta crisis no la pague nuevamente la clase trabajadora. Y será una necesidad imperiosa para esto tejer alianzas junto a todos los sectores de trabajadoras y trabajadores estratégicos de la producción, como el agrícola, el de la logística, las fábricas alimenticias, los supermercados, los camioneros que llevan los alimentos a los mercados, de todo el sistema sanitario, etcétera, ¿no? Como decía José, hay condiciones para seguir construyendo un feminismo anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, opuesto al feminismo liberal de nuestra amiga enemiga, nuestra gran enemiga Ana Botín, hoy fichada, como decía José, por el FMI, ¿no? Para estar como mujer en primera línea, pero para salvar a los bancos y a los negocios capitalistas, ¿no? Porque está claro que cómo vive hoy Botín esta terrible crisis, es opuesta a la de las trabajadoras que si no mueren contagiadas por el virus, trabajando sin EPIs, sin protección, morirán de hambre, y que seguramente los ancianos de las familias ricas nunca se les negará un respirador o una UCI. Para terminar, ¿no? Quienes escribimos este libro somos militantes revolucionarias, y bien sabemos que no acabaremos con este sistema capitalista patriarcal si no destruimos, como decía Hoste, este sistema desde sus cimientos. Esto le dedicamos los últimos capítulos a esta reflexión, porque nos parece sumamente importante y que se actualiza, como decía antes, de manera más clara, ¿no? Porque no basta con visibilizar las contradicciones y las miserias del capitalismo, que ya están claramente visibles, sino que se trata de conquistar una fuerza social de la clase obrera junto al resto de las oprimidas y de los oprimidos, y crear organizaciones revolucionarias. Nosotros tenemos una responsabilidad hoy, ¿no? Para emprender esta lucha hasta el final y prepararnos para vencer. Si nuestro feminismo es socialista, es porque luchamos contra esta catástrofe a la que nos arrastran los capitalistas y sus gestores antes de que sea demasiado tarde, y en el libro nos planteamos qué perspectiva más allá del capitalismo, ¿no? Nos planteamos la perspectiva de hecho hay un capítulo que se llama así, ¿no? Un subcapítulo que se llama Más allá del capitalismo, ¿qué, no? Y ahí nos planteamos la perspectiva claramente y decidida de construir sobre sus ruinas una sociedad de nuevo tipo, en la que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Sonido. Bueno, y así terminamos ya esta presentación. Mostramos de nuevo el libro y ahí está. Y solamente decir que si se quedaron con las ganas de seguir desarrollando estos temas, si les gustó, si les interesó, varias cosas. Primero, compartir este video, ¿no? Compartirlo, comentarlo, dejarnos en Facebook, en las redes sociales, comentarios y preguntas, pero además les queremos hacer una invitación y tenemos una sorpresa, que es que ya desde la semana próxima o en unos días vamos a tener abierta la inscripción para un curso virtual que se llama justamente Patriarcado y Capitalismo en tiempos de crisis, en el que vamos a estar con Cintia, pero vamos a contar también con Andrea Datri, que es fundadora de Pan y Rosas, y es la compañera que nos escribió generosamente el prólogo de nuestro libro. Así que vamos a estar haciendo un seminario virtual con varias clases dedicadas a todos estos temas que hoy simplemente presentamos un poco para
para poder apuntar cuáles son los ejes de algunos de los debates que en el marco de la crisis sanitaria y social también recorren al movimiento de mujeres. Así que si les interesa participar de ese curso virtual, nos pueden escribir a info@izquierdadiario.es o, bueno, por las redes sociales, preguntar acá en el mismo, en las redes, cuando vayamos a compartiendo esta presentación. Y bueno, con eso cerramos, ¿no? Por ahora estamos con Cintia esperando que nos levanten el confinamiento, así yo puedo ir de visita de Madrid a Barcelona y darnos un paseo por el mar, pero bueno, ahora seguimos así. Muchas gracias. Muchas gracias.